Aquí comienza una historia sobre la verdadera lealtad, sobre secretos guardados durante décadas y sobre cómo el destino puede dar un giro inesperado cuando menos lo esperamos. Lo que parecía ser un día de celebración familiar se convirtió en el inicio de una prueba que revelaría la verdadera naturaleza de todos. ¿Qué harías si las personas en las que más confías te dieran la espalda de la peor manera? Acompáñanos a descubrirlo. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Y dale me gusta al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Ellos lanzaron las maletas viejas al suelo, miraron a sus propios padres, sentados en el polvo del camino, y gritaron diciendo: «Ustedes ya no sirven para nada». Dieron media vuelta y se fueron riendo. «Vamos a ver si sobreviven sin nosotros», dijo uno de ellos. Pero lo que esos hijos no sabían es que aquel anciano señor guardaba un secreto que valía millones, y cuando lo descubrieron, ya era demasiado tarde. Fermín se despertó antes de que saliera el sol. Él siempre se despertaba temprano, costumbre de quien trabajó la vida entera. Pero aquel día era diferente. Tenía un brillo en sus ojos que Elvira no veía hacía tiempo. Le tocó el hombro suavemente. «Despierta, mujer. Hoy los muchachos vienen a buscarnos». Elvira abrió los ojos y sonrió de esa manera que solo quien ha sido feliz toda la vida consigue sonreír, incluso cuando la vida no ha sido nada fácil. Los hijos habían llamado unos días antes, diciendo que iban a llevar a los dos a conocer una finca. Dijeron que estaban pensando en comprar un lugar en el campo para que toda la familia se reuniera los fines de semana. «Imagina, Fermín, vamos a poder ver a los nietos jugando en el patio», dijo Elvira, mientras se arreglaba el cabello blanco frente al espejo roto. Vivían en una casita sencilla en el fondo de un terreno alquilado. 3 cuartos pequeños donde apenas cabían los muebles viejos. Fermín había trabajado 50 años como ayudante de albañil. Elvira cosía para afuera y lavaba ropa cuando la costura no pagaba las cuentas. Criaron a 3 hijos allí: Héctor, Lorena y Rubén. Les dieron todo lo que podían y mucho de lo que no podían también. Fermín pasó la mano por los pantalones que había planchado la víspera. Se puso la camisa más bonita que tenía, aquella que usaba solo en ocasiones especiales. Elvira se puso el vestido floreado que la vecina le había dado. Todavía está bueno, casi sin manchas. Los dos se quedaron en la puerta esperando. «¿Será que tardarán?», preguntó Elvira. «Calma, mujer». Dijeron que venían temprano, pero en el fondo Fermín también estaba ansioso. Hacía meses que los hijos no aparecían, siempre ocupados, siempre corriendo. Héctor se había convertido en gerente de una tienda grande. Lorena trabajaba en una oficina y vivía quejándose de la cantidad de cosas que tenía que hacer. Rubén había abierto un negocio y pasaba el día en el celular resolviendo problemas. Cuando 2 autos se detuvieron frente a la casa, Elvira aplaudió como una niña. «Mira allá, Fermín, vinieron todos». Pero cuando los 3 bajaron de los autos, algo estaba extraño. Ninguno de ellos sonrió, ningún abrazo, ningún beso. Héctor saludó con la cabeza y se quedó mirando el celular. Lorena resopló y miró el reloj. Rubén ni siquiera miró bien a sus padres. «Vamos rápido, que tengo un compromiso más tarde», dijo Lorena. Elvira sintió una opresión en el pecho. Bart no dijo nada. Fermín la ayudó a entrar en el asiento trasero del auto de Héctor. Él iba a entrar también cuando Rubén dijo: «Papá, usted va en mi auto». «Mamá, quédate con Héctor». «¿Pero no podemos ir juntos?», preguntó Elvira con voz fina. «No hay espacio. Vamos, no te enrolles». Elvira miró a Fermín asustada. Él le dio una sonrisa forzada, como si dijera que todo estaba bien, pero por dentro algo le dolía. Entraron.
cada uno en un auto diferente. El viaje comenzó en silencio. Elvira intentó sacar conversación con Héctor. «Hijo, hace tiempo que no te vemos. ¿Cómo están los niños?» «Están bien, mamá». «¿Y Silvina?» «Está bien». Lorena, que estaba en el asiento delantero, tecleaba en el celular sin parar. Elvira desistió de conversar. Miró por la ventana, viendo la ciudad quedar atrás. Después de un tiempo, comenzó a reconocer cada vez menos el camino. Eran caminos de tierra, casas cada vez más distantes, hasta que no había nada más, solo tierra seca y un cielo azul enorme que parecía pesar sobre la cabeza. En el otro auto, Fermín también intentaba conversar, pero Rubén solo respondía con monosílabos. Su celular sonaba constantemente y él atendía hablando de negocios, de dinero, de problemas. Fermín solo miraba por la ventana y pensaba en cuántas veces él había cargado a ese niño en brazos cuando Rubén era pequeño y tenía miedo de dormir solo. Después de casi 2 horas de viaje, los dos autos se detuvieron en medio de la nada. Una carretera asfaltada, vieja, cortando un desierto de tierra agrietada. No había casa, no había poste, no había sombra. Solo el sol caliente golpeando todo. «Baja, mamá», dijo Héctor abriendo la puerta. «Pero la finca no es aquí, ¿verdad, hijo?» «Baja». Elvira bajó confundida. Vio a Fermín bajando del otro auto también, con la misma cara de quien no estaba entendiendo nada. Rubén fue hasta el maletero y sacó 2 maletas viejas, aquellas que los padres usaban cuando necesitaban viajar para visitar a un pariente enfermo. Las arrojó al suelo, levantando polvo. «¿Qué es esto?», preguntó Fermín. Héctor dio un paso al frente. Miró a sus padres con una mirada fría que ellos nunca habían visto. «Miren, ya hablamos de esto entre nosotros. No da más. Ustedes se la pasan pidiendo ayuda todo el tiempo. Viven con problemas de salud, necesitan medicinas, necesitan comida. Nosotros tenemos familia, tenemos cuentas que pagar. Tenemos vida». Elvira comenzó a temblar. «Hijo, nunca pedimos nada que ustedes no pudieran dar». «Siempre la misma cosa», gritó Lorena saliendo del auto. «Siempre necesitando algo. Uno se cansa, mamá. Nos cansamos de que nos cobren, de tener que dar atención, de tener que preocuparnos». «Pero somos su padre y su madre», dijo Fermín con la voz temblorosa. «Y agradecemos todo lo que hicieron», dijo Rubén sin mirar a los ojos de su padre. «Pero llegó la hora de que aprendan a arreglárselas solos. No podemos cargarlos para siempre». Elvira cayó de rodillas en el polvo. Comenzó a llorar de esa forma que duele en el fondo del pecho. «Por el amor de Dios, no nos hagan esto. No tenemos a dónde ir. No conocemos a nadie aquí. Ustedes siempre se las arreglaron antes, ahora van a tener que hacerlo de nuevo», dijo Héctor volviendo al auto. Fermín dio un paso al frente. «Héctor, yo te sostuve en brazos cuando naciste. Trabajé enfermo para pagar tus estudios. Vendí el único terreno que mi padre me dejó para que pudieras hacer ese viaje de graduación que tanto querías. ¿Y ahora me vas a dejar aquí en medio de la nada?» Héctor se detuvo. Por un segundo. Parecía que iba a volver. Pero Lorena tocó la bocina. «Vámonos. Cuanto más nos quedamos aquí, peor se pone». Rubén ya estaba dentro de su auto. Héctor miró una última vez a sus padres. Elvira estaba agarrada al vestido de Lorena implorando. «Hija, yo te parí. Pasé 9 meses cargándote. Te amamanté de madrugada. Me quedé despierta cuando tenías fiebre. ¿Cómo puedes hacer esto?» Lorena se soltó con fuerza. «Ustedes dieron la vida que pudieron dar. Ahora la vida es nuestra, y ustedes ya no forman parte de ella». Entró al auto y cerró la puerta. Héctor entró también. Los 2 autos dieron marcha atrás, giraron y se fueron, levantando aquel polvo rojo que cubrió todo. Elvira gritó llamando los nombres de sus hijos hasta que la voz desapareció en su garganta. Fermín se quedó parado, petrificado, viendo los autos desaparecer en la curva del camino.
Cuando el ruido de los motores desapareció por completo, solo quedó el silencio. Un silencio pesado que parecía gritar más alto que cualquier sonido. Elvira dejó de llorar. Se quedó allí de rodillas en la tierra, con las manos sucias de polvo, mirando al frente, pero sin ver nada. Fermín se sentó a su lado, tomó su mano. Los dos se quedaron allí sentados al borde de aquel camino vacío, con las maletas viejas al lado, bajo un sol que quemaba y no tenía piedad. Dos personas que dieron la vida entera por una familia que acababa de tirarlos como si fueran basura. Elvira miró a su marido. ¿Qué hacemos ahora? Fermín apretó su mano. Él no tenía respuesta. Por primera vez en la vida no sabía qué hacer. La primera hora fue la peor. Elvira no podía dejar de mirar el camino esperando que los autos volvieran, que uno de ellos hubiera cambiado de idea, que alguien hubiera tenido una pizca de conciencia, pero el camino seguía vacío, caliente, sin vida. Fermín se levantó despacio. Las piernas le dolían. Tenía problemas en la rodilla desde hacía años, de esos que vienen de cargar peso toda la vida. Abrió una de las maletas y buscó la botellita de agua que Elvira siempre llevaba cuando salían de casa. Quedaba media botella. Se la dio a ella primero. «Bebe, mujer». «¿Y tú?» «Yo bebo después». Elvira tomó 2 sorbos pequeños y se la devolvió. Fermín tomó un solo sorbo y guardó el resto. No sabían cuánto tiempo iban a quedarse allí. La sed ya estaba empezando a apretar y el sol parecía ponerse más fuerte a cada minuto que pasaba. «Fermín, ningún auto ha pasado todavía», dijo Elvira, limpiando las lágrimas secas de su rostro. «Va a pasar, tiene que pasar». Pero en el fondo él también tenía miedo. Aquel camino parecía olvidado. El asfalto estaba todo agrietado, con maleza creciendo en los bordes. No había señales, no había cercas, no había nada que indicara que alguien usaba ese camino. Elvira se sentó sobre la maleta más grande. Las piernas no aguantaban más. Miró a su marido y vio que él miraba el camino con esa cara que ella conocía bien. Era la cara de cuando estaba recordando algo. «¿En qué estás pensando?», preguntó ella. Fermín tardó en responder. Se pasó la mano por el rostro sudado. «Estoy pensando en todo lo que hicimos por ellos, Elvira, todo». Y entonces los recuerdos comenzaron a venir como olas. Fermín recordó el día que Héctor había entrado a la universidad. Había llegado a casa gritando, feliz, diciendo que iba a ser alguien en la vida, pero la universidad costaba cara, muy cara. Fermín tenía un terreno pequeño que su padre le había dejado cuando murió. Era la única cosa de valor que tenía. Fue a la notaría, vendió el terreno por un precio que ni siquiera era justo y pagó el primer año entero de la universidad de su hijo. «¿Recuerdas cuando vendí el terreno de mi padre?», preguntó Fermín. Elvira asintió. Claro que recordaba. «Tú no querías. Dijiste que ese terreno era para nuestra vejez y tú me convenciste de vender. Dijiste que el futuro de Héctor valía más. Y creímos en eso, Fermín. Creímos que si les dábamos todo a nuestros hijos, ellos nos cuidarían cuando fuéramos viejos». Fermín se sentó a su lado. Las 2 maletas viejas servían de banco improvisado. Le tomó la mano de nuevo, esa mano arrugada, llena de callos de tanto trabajar. Elvira también estaba recordando. Recordó cuando Lorena se había enfermado de neumonía cuando era niña. Los médicos dijeron que necesitaba una medicina importada, carísima. Elvira había trabajado 3 meses seguidos, lavando ropa de madrugada, sin parar, sin quejarse. Lavó ropa de tanta gente que las manos se le quedaron en carne viva. Pero compró la medicina y Lorena mejoró. «Casi destruí mis manos para salvar a Lorena», dijo Elvira mirando sus propias manos, «y hoy me miró con asco como si yo fuera menos que nada». «No hables así». «Pero es verdad, Fermín. ¿Viste la forma en que me habló? ¿Que ya no formamos parte de sus vidas?» La voz de Elvira subió de nuevo y comenzó a llorar otra vez.
Fermín la abrazó y la dejó llorar en su hombro. Él también quería llorar, pero se contuvo. Alguien tenía que ser fuerte allí. El sol estaba en medio del cielo ahora. Debía ser mediodía, tal vez la 1 de la tarde. El calor era insoportable. Fermín se levantó, tomó la botellita y le dio un sorbo más a Elvira y uno para él. Quedaba un dedo de agua. La guardó. «Necesitamos sombra», dijo él. Pero no había sombra. Solo había aquel poste de concreto al lado del camino. Fermín arrastró las maletas hasta allí y consiguió un pequeño espacio donde el sol no pegaba directo. Puso a Elvira sentada allí y se quedó a su lado. Fue cuando oyeron el ruido, un motor, lejos todavía, pero viniendo en dirección a ellos. Elvira se levantó de un salto. «¡Fermín, viene un auto!». Los dos se quedaron al borde del camino. El ruido se fue haciendo más fuerte. Era un camión viejo, de carga, pintado de azul desvaído. Fermín comenzó a hacer señas con los dos brazos. Elvira también. El camión disminuyó la velocidad. Por un momento pareció que iba a pasar de largo, pero se detuvo unos metros más adelante. Un hombre bajó de la cabina. Debía tener unos 70 años, delgado, quemado por el sol, con una camisa gastada y una gorra vieja en la cabeza. Miró a la pareja de ancianos, a las maletas en el suelo, y frunció el ceño. «¿Qué pasó aquí?», preguntó. Fermín no sabía ni por dónde empezar. Elvira bajó la cabeza avergonzada. El hombre se acercó más y vio que los dos estaban heridos por la situación. «¿Están bien? ¿Necesitan ayuda?». «Nos dejaron aquí tirados», dijo Fermín con la voz entrecortada. «¿Tirados? ¿Cómo así tirados? Nuestros hijos nos trajeron hasta aquí y se fueron». El hombre se quedó en silencio por unos segundos, procesando aquello. Después meneó la cabeza como si no creyera lo que estaba oyendo. «¿Sus propios hijos hicieron eso?». Elvira levantó el rostro, los ojos rojos de tanto llorar. «Dijeron que somos un peso, que se cansaron de cuidarnos». El hombre se quitó la gorra y se pasó la mano por los cabellos blancos. Parecía genuinamente impactado. «Mi nombre es Benigno. Vivo en una ciudad aquí cerca. Paso por este camino todos los días para llevar carga. No queremos molestar», dijo Fermín. «Pero si usted pudiera llevarnos hasta algún lugar donde haya...». Benigno levantó la mano interrumpiendo. «Molestar nada. ¿Vienen conmigo? Tomen las maletas». Ayudó a Elvira a subir a la cabina del camión. Puso las maletas en la parte de atrás, junto con las gajas que llevaba. Fermín subió también. Benigno arrancó el motor y el camión comenzó a andar. Durante el camino, Benigno no paraba de menear la cabeza indignado. Tenía 4 hijos y no podía imaginar a ninguno de ellos haciendo algo así. «¿Ustedes criaron a esos muchachos?», preguntó. «Que si los criamos», respondió Fermín. «Les dimos todo lo que pudimos y mucho de lo que no podíamos también. Pagamos estudios, universidad, cursos, viajes, todo». Benigno resopló. «Y ahora hacen esto. ¿Qué mundo es este, mi amigo? ¿Qué mundo es este donde un hijo abandona a su padre y a su madre en medio del camino como a un perro?» Elvira estaba callada en medio de los dos. Miraba por la ventana, pero no veía nada. Solo pensaba en los nietos que ya no iba a ver crecer, en las fiestas de cumpleaños en las que ya no iba a participar, en las tardes de domingo que ya no iban a existir. «Teníamos una vida simple, pero éramos felices», dijo de repente. «No teníamos nada, pero los teníamos a ellos y ahora no tenemos ni eso». Benigno la miró por el retrovisor. «Usted tiene suerte de descubrir quiénes son ahora. Imagínese si se enfermaran de verdad. Imagínese lo que no harían». Fermín apretó la mano de Elvira. Benigno tenía razón. Era doloroso, era terrible, pero al menos ahora sabían la verdad. Los hijos que habían criado, que habían amado, por los que habían sacrificado todo, no valían nada. Eran personas vacías, egoístas, capaces de tirar a sus propios padres cuando se volvieron
Inconvenientes. El camión siguió por el camino. Benigno dijo que los llevaría hasta la ciudad donde él vivía. Dijo que allí había gente buena, que alguien los ayudaría. Fermín y Elvira no hablaron más durante el resto del viaje. Solo se quedaron allí abrazados, tratando de entender cómo habían llegado a ese punto, cómo el amor que dieron se había transformado en abandono, cómo los hijos que criaron se habían convertido en extraños crueles, cómo la vida había dado esa vuelta tan amarga. El camión entró en una ciudad pequeña cuando el sol ya estaba bajando. Benigno paró frente a una casa sencilla con un letrero en la entrada. Pensión de Ofelia. Aquí es de doña Ofelia. Es buena gente. Voy a hablar con ella. Bajó y volvió minutos después con una mujer de unos 60 años, gordita, con un delantal floreado y una sonrisa en el rostro, a pesar de todo. «Hola, mis amores. Benigno me contó lo que pasó. ¿Se van a quedar aquí conmigo?» Ofelia no hizo preguntas esa primera noche. Simplemente llevó a Fermín y a Elvira a un cuarto pequeño pero limpio en el fondo de la pensión. Tenía una cama matrimonial con sábanas olorosas, un armario viejo pero funcional y una ventana que daba al patio donde las gallinas escarbaban. «Descansen, mañana conversamos», dijo antes de cerrar la puerta. Elvira se sentó en la cama y comenzó a llorar de nuevo. Pero esta vez no era solo tristeza, era un llanto mezclado con alivio. Alivio de tener un techo, una cama, un lugar donde quedarse. «Estamos vivos». «Elvira», dijo Fermín sentándose a su lado, «podía haber sido peor». «¿Peor cómo, Fermín? Nuestros propios hijos nos tiraron». «Lo sé, pero sobrevivimos al día de hoy y mañana sobreviviremos de nuevo». Durmieron abrazados esa noche, un sueño pesado, de esos que vienen después de un día que te destruye por dentro. Cuando despertaron, el sol ya estaba alto y había olor a café viniendo de la cocina. Ofelia estaba haciendo pan. La mesa estaba puesta con café, leche, mantequilla y un bizcocho. Sencillo. Había otras 3 personas sentadas tomando café. Un señor de unos 50 años, una muchacha joven y un muchacho que parecía recién despertado. «Buenos días, vengan, siéntense aquí», llamó Ofelia con ese estilo alegre suyo. Fermín y Elvira se sentaron con timidez. Ofelia presentó a todo el mundo. El señor se llamaba Damián y trabajaba en un taller mecánico. La muchacha era Noelia, que estudiaba enfermería y trabajaba en un mercado. El muchacho era Camilo, ayudante de camionero. «Benigno me contó ayer lo que les pasó», dijo Damián. «Qué situación horrible. No queremos dar trabajo a nadie», dijo Elvira en voz baja. «Trabajo nada», dijo Ofelia, poniendo más pan en la mesa. «Aquí es así. Nos ayudamos. Se quedan cuanto tiempo necesiten». «Pero no tenemos cómo pagar», explicó Fermín. «¿Quién habló de pagar? Miren, si quieren ayudar con algo aquí en la pensión, ótimo. Si no pueden, ótimo también. Nadie se va a quedar en la calle mientras yo tenga un techo». Fermín sintió que los ojos se le llenaban de agua. Hacía tanto tiempo que nadie los trataba con esa bondad, con esa humanidad simple que parecía haber desaparecido del mundo. En los días siguientes, Fermín y Elvira fueron encajando en la rutina de la pensión. Elvira comenzó a ayudar a Ofelia en la cocina y a lavar la ropa de los huéspedes. Fermín arreglaba lo que se rompía en la casa, pintó la cerca del patio, reparó un grifo que goteaba desde hacía meses. «No necesitaban hacer todo eso», decía Ofelia, pero estaba feliz con la ayuda. «Sí, necesitamos», respondía Fermín. «No sabemos vivir de favor». La ciudad se llamaba Miraflores. Era pequeña, de esas donde todo el mundo conoce a todo el mundo. Cuando la historia de la pareja abandonada por los hijos comenzó a circular, la ciudad entera quedó impactada. La gente paraba a Elvira en la calle para darle un abrazo. Llevaban comida a la pensión, ofrecían trabajo a Fermín. Pero incluso con toda esa bondad alrededor, Elvira no conseguía olvidar. Tenía días en que se
Quedaba parada en la ventana del cuarto, mirando a la calle, esperando que un auto conocido apareciera, esperando que uno de los hijos hubiera vuelto a buscarlos, a pedir perdón, a decir que todo había sido un error terrible, pero ningún auto venía. Una tarde, Elvira estaba tendiendo ropa en el tendedero cuando vio a una mujer pasando por la calle con 2 niños pequeños. Los niños reían, saltaban. La madre sostenía sus manos con cuidado. Elvira soltó la ropa mojada en el suelo y comenzó a llorar, desesperada. Ofelia la oyó y salió corriendo de la cocina. «Elvira, ¿qué pasó?» «Mis nietos, Ofelia, ya no voy a ver a mis nietos crecer. Ya no voy a poder hacerles bizcochos. Ya no voy a poder contarles historias antes de dormir». Ofelia la abrazó allí mismo en el patio. La dejó llorar hasta que no le quedaron más lágrimas. Después la llevó adentro, le hizo un té. Se sentó a su lado en la mesa de la cocina. «Elvira, te voy a decir una cosa. Familia no es quien tiene tu sangre. Familia es quien se queda a tu lado cuando más lo necesitas. Tus hijos probaron que no son tu familia, pero aquí en esta casa todo el mundo ya te quiere. ¿Entiendes?» Elvira miró a los ojos de Ofelia. Aquella mujer que conocía hacía pocos días tenía más amor para dar que los hijos que ella había criado. «¿Por qué estás haciendo esto por nosotros?», preguntó Elvira. «Porque alguien lo hizo por mí una vez. Cuando perdí a mi marido no tenía nada. Me quedé en la calle con mis 3 hijos pequeños. Una señora me acogió en su casa, me dio comida, me dio trabajo, me dio esperanza. Prometí que cuando pudiera haría lo mismo por los demás. Y aquí estoy». Esa noche, Fermín estaba organizando las pocas cosas que tenían dentro del armario cuando Ofelia tocó a la puerta. «Don Fermín, ¿puedo hablar con usted un minutito?» «Claro, doña Ofelia, entre». Ella entró y cerró la puerta. Se quedó mirándolo con una expresión seria. «Me he fijado que usted siempre está sosteniendo esa carpeta de cuero vieja. La lleva para todos lados. Incluso cuando va al patio, la lleva consigo». Fermín miró la carpeta que estaba sobre la cama. Era una carpeta marrón desgastada con un cierre oxidado. «Es que hay cosas importantes aquí dentro», dijo él. «Cosas importantes como». Fermín dudó, miró hacia la puerta para asegurarse de que Elvira no estaba cerca. Entonces suspiró profundamente. «Doña Ofelia, nunca le conté esto a nadie ni a mis hijos, pero creo que llegó la hora». Abrió la carpeta despacio, sacó de dentro un sobre, amarillento por el tiempo. Dentro del sobre había documentos viejos, algunos escritos a mano, otros a máquina. «Cuando mi padre murió, me dejó un terreno. Vendí ese terreno para pagar la universidad de Héctor. Pero lo que nadie sabe es que mi padre tenía otro terreno, uno que ganó en un acuerdo laboral hace muchos años. Nunca registró ese terreno a su nombre porque tenía miedo de perderlo en la justicia. Así que quedó solo en los documentos laborales». Ofelia tomó los papeles. Había una escritura antigua, un comprobante de pago de indemnización, mapas dibujados a mano. «¿Y ese terreno todavía existe?», preguntó ella. «Existe. Queda en una región que en esa época era zona rural, pero de unos años para acá la ciudad creció. Esa región hoy es zona comercial. ¿Usted ya ha ido a averiguar cuánto vale?». «Nunca fui. Guardé estos papeles toda la vida pensando en dejárselos de herencia a mis hijos. Quería que tuvieran algo cuando yo partiera, algo que compensara toda la pobreza que pasaron por mi culpa». Fermín se sentó en la cama. Su voz estaba entrecortada. «Pero después de lo que hicieron, Ofelia, después de tirarme en ese camino como a un perro, ya no sé qué hacer con esto». Ofelia se sentó a su lado, le tomó la mano con cariño. «Don Fermín, usted necesita buscar un abogado. Necesita ver si estos documentos todavía valen algo. Porque si valen, usted y doña Elvira pueden tener un final de vida digno. No por el dinero, sino por la justicia. Pero un abogado es caro. Yo conozco uno aquí en la ciudad, el doctor Gabriel.
Es buena gente, ya ha ayudado a mucha gente sin cobrar nada. Mañana mismo les consigo una cita. Fermín miró los papeles en la mano de Ofelia. Esos papeles que había guardado durante décadas como un tesoro. Ese secreto que había cargado solo por tanto tiempo. ¿Será que todavía hay oportunidad de que funcione?, preguntó. Solo hay una forma de descubrirlo. A la mañana siguiente, Ofelia llevó a Fermín y a Elvira a una oficina pequeña en el 1900 centro de la ciudad. El doctor Gabriel era un hombre de unos 40 años. Serio pero simpático. Escuchó toda la historia mientras examinaba los documentos. Cuando terminó de leer, se quedó en silencio por un tiempo que pareció eterno. Se quitó las gafas, limpió los cristales, se las volvió a poner. Miró a Fermín con una expresión que era difícil de descifrar. «Don Fermín, ¿usted tiene idea de dónde queda este terreno hoy?» «Más o menos. Sé que es cerca de la avenida principal de la capital». Renato abrió la computadora, digitó la dirección descrita en los documentos, hizo clic en algunas cosas, la pantalla mostró un mapa. Aumentó la imagen, hizo clic de nuevo y entonces paró. «Dios mío», murmuró. «¿Qué fue?», preguntó Elvira asustada. El doctor Gabriel giró la pantalla de la computadora hacia ellos. En la imagen había un terreno enorme, en medio de una avenida llena de edificios comerciales, tiendas, bancos. «Este terreno hoy vale una fortuna de verdad. Estoy hablando de millones». Fermín se quedó mirando la pantalla de la computadora sin poder procesar lo que estaba viendo. Elvira se llevó la mano a la boca, tratando de contener el llanto que ya estaba viniendo. Ofelia, que estaba de pie detrás de ellos, tuvo que apoyarse en la pared. «Millones», repitió Fermín como si la palabra no tuviera sentido. «Doctor, ¿está seguro?» El doctor Gabriel volvió la pantalla hacia él y comenzó a explicar. Mostró fotos aéreas de la región, valores de terrenos vecinos que habían sido vendidos recientemente, informes del mercado inmobiliario. Cada número que decía parecía más imposible que el anterior. «Don Fermín, este terreno está en una ubicación privilegiada. Es un área totalmente comercial. Hoy tiene bancos, centros comerciales, edificios empresariales. Un terreno de ese tamaño en esa región vale como mínimo 8 millones. Puede llegar a 10, dependiendo de la negociación». Elvira comenzó a temblar. Ofelia tomó una silla y la hizo sentar antes de que se desmayara. «¿Pero cómo? Vivimos toda la vida sin tener ni qué comer derecho», dijo Elvira con voz débil. «¿Cómo podemos tener algo así y no saberlo?» El doctor Gabriel juntó los documentos sobre su escritorio, tomó un bolígrafo y comenzó a tomar notas. «Mire, le voy a explicar cómo funciona. Este terreno fue adquirido por el padre de usted en una acción laboral hace muchas décadas. En esa época era un lugar sin valor, lejos de la ciudad. El padre de usted probablemente aceptó aquello como forma de pago porque no tenía otra opción, pero nunca hizo el registro oficial en la notaría. Quedó solo en los documentos del proceso judicial». «¿Y eso es válido?», preguntó Fermín. «Sí, lo es. Estos documentos prueban que el terreno pertenece legalmente a la familia. Lo que hay que hacer ahora es un proceso de usucapión o de regularización del registro. Va a dar trabajo, va a tardar algunos meses, pero el derecho de ustedes está aquí, negro sobre blanco». Fermín miró la carpeta vieja que había cargado durante tantos años. Esa carpeta que guardaba debajo de la cama, que escondía de sus hijos porque quería que fuera una sorpresa buena cuando él ya no estuviera. Había imaginado a los hijos descubriendo esos papeles después de que él partiera, descubriendo que el padre pobre les había dejado algo de valor. Pero ahora todo era diferente. Los hijos que iban a recibir esa herencia lo habían tirado a él y a Elvira en un camino desierto para que perdieran la vida. «Doctor Gabriel», dijo Fermín con voz firme,
Quiero registrar este terreno a mi nombre y al nombre de mi esposa. ¿Cuánto cobra usted por hacer eso? Don Fermín, no voy a cobrar nada. Esta historia de ustedes me conmovió. Voy a hacer este proceso pro bono, como decimos, de gratis. Lo único que van a tener que pagar son las tasas de la notaría y del registro. Pero eso lo vemos después. Elvira tomó la mano de su marido. Los dos se miraron, y en esa mirada había una mezcla de tantas cosas: alivio, rabia, tristeza, esperanza, todo al mismo tiempo. ¿Y mis hijos?, preguntó Fermín. ¿Pueden quitarnos esto? No. Mientras ustedes estén vivos, el terreno es de ustedes. Pueden hacer lo que quieran con él: vender, alquilar, construir o simplemente dejarlo allí. La elección es de ustedes. Ofelia, que se había quedado callada hasta entonces, finalmente habló. Don Fermín, doña Elvira, ¿ustedes entienden lo que esto significa? Ya no van a necesitar depender de nadie. Pueden tener una casa propia, pueden vivir con dignidad, pueden hacer todo lo que siempre soñaron. Pero Fermín no estaba feliz. Debería estar saltando de alegría, pero solo conseguía sentir un vacío en el pecho. ¿Sabe qué es lo gracioso, doña Ofelia? Pasamos hambre toda la vida. Yo trabajé desde los 12 años. Elvira lavó ropa hasta que las manos le sangraron. Vivimos en una choza sin luz propia durante años. Y todo el tiempo teníamos esto aquí guardado. Golpeó con la mano los documentos sobre la mesa. Si hubiera ido a averiguar esto antes, podríamos haberle dado una vida mejor a nuestros hijos. No habrían necesitado pasar necesidad, no habrían necesitado usar ropa remendada, no habrían necesitado comer solo arroz y frijoles durante meses. Fermín, no te quedes pensando en eso, dijo Elvira. ¿Cómo no? Vendí el terreno de mi padre para pagar la universidad de Héctor. Me maté trabajando para darles cosas y todo el tiempo tenía esta fortuna guardada. Si hubiera sabido antes, interrumpió suavemente el doctor Gabriel. Don Fermín, usted no tenía cómo saberlo. En esa época no existía Internet. No había cómo investigar estas cosas fácilmente. Y le voy a decir otra cosa. Si usted hubiera vendido este terreno hace 20 o 30 años, no valía ni la 10ª parte de lo que vale hoy. La valorización ocurrió en los últimos años debido al crecimiento de la ciudad. Fermín respiró hondo. El doctor Gabriel tenía razón. No adelantaba nada quedarse pensando en lo que pudo haber sido. Lo que importaba era el ahora. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó. Ustedes van a volver a la pensión y a vivir sus vidas normalmente. Yo voy a empezar a trabajar en los documentos hoy mismo. De aquí a algunas semanas los llamaré para firmar algunas cosas y en algunos meses ustedes serán oficialmente los dueños de un terreno millonario. Salieron de la oficina en silencio. Ofelia iba adelante. Fermín y Elvira caminaban despacio detrás. Las calles de Miraflores estaban llenas a esa hora del día. Gente yendo y viniendo del trabajo, niños volviendo de la escuela, el movimiento normal de una ciudad pequeña. Elvira se detuvo en medio de la acera. Fermín, les contamos a los muchachos. ¿Contar qué? Sobre el terreno, sobre el dinero. Son nuestros hijos. Incluso con todo lo que pasó, son nuestros hijos. Fermín miró a su mujer. Después de todo lo que habían pasado, después de la humillación, del abandono, del dolor, ella todavía pensaba en ellos como hijos. Elvira, nos tiraron en un camino desierto. Dijeron que éramos un peso, que estaban cansados de nosotros. ¿Realmente crees que les debemos algo? No es cuestión de deber, es cuestión de, no sé, son nuestra carne, Fermín, carne que se pudrió. Elvira bajó la cabeza. Fermín se dio cuenta de que había sido demasiado duro. La abrazó allí en medio de la calle. Perdona, sé que sufres, yo también sufro, pero no vamos a contar nada todavía, vamos a esperar a ver qué pasa. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido,
no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Y dale me gusta al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Los días fueron pasando y se convirtieron en semanas. El doctor Gabriel trabajaba en los documentos, iba a la notaría, rellenaba formularios, juntaba certificados. Fermín y Elvira continuaban ayudando en la pensión, viviendo una vida simple y tranquila. Pero una tarde, cuando Fermín estaba reparando un estante en la despensa, Ofelia entró corriendo. «¡Don Fermín! Hay un hombre allí afuera buscándolos». El corazón de Fermín dio un vuelco. ¿Sería uno de los hijos? ¿Será que finalmente habían venido a buscar a sus padres? Soltó la herramienta y fue hasta la sala. Había un hombre de traje esperando con un maletín ejecutivo en la mano. No era ninguno de los hijos. «¿Usted es Fermín?», preguntó el hombre. «Soy yo. Mi nombre es Ernesto. Trabajo para Constructora Horizonte. Estamos interesados en adquirir un terreno que le pertenece a usted». Fermín sintió que la sangre se le helaba. «¿Cómo sabe usted de ese terreno?». «Hacemos investigación de propiedades en la región donde queremos construir. Encontramos el registro antiguo del proceso laboral del padre de usted. Vinimos a hacer una oferta. No estoy interesado en vender». El hombre sonrió de esa manera que la gente de negocios sonríe cuando cree que va a conseguir lo que quiere. «Usted ni siquiera ha oído la oferta. Todavía estamos dispuestos a pagar 7 millones al contado». 7 millones. El número resonó en la cabeza de Fermín. Era demasiado dinero, era más de lo que ganaría en 1000 vidas trabajando. «Necesito pensar». «Claro, pero necesito el nombre de los otros herederos también, sus hijos. Queremos hacer la oferta para toda la familia». Y fue ahí que Fermín entendió. Si ese hombre estaba allí buscando a los herederos, ofreciendo millones, era porque otras personas iban a saber del terreno. Y si otras personas iban a saber, era cuestión de tiempo hasta que los hijos lo descubrieran. «Mis hijos viven lejos», dijo Fermín. «No tengo contacto con ellos. Sin problema, tenemos investigadores que localizan herederos. Es parte del proceso». El hombre dejó una tarjeta y se fue. Fermín se quedó parado, sosteniendo esa tarjeta, sintiendo que una tormenta se avecinaba. Y estaba en lo cierto. 2 semanas después, Ernesto y su equipo localizaron a Héctor, Lorena y Rubén. Fueron hasta cada uno de ellos y les contaron sobre el valioso terreno que su padre tenía. Les mostraron los números, las posibilidades, la fortuna que estaba allí esperando. La reacción de los 3 fue inmediata. Héctor dejó el trabajo a mitad de la jornada y comenzó a hacer llamadas frenéticas, intentando descubrir dónde estaban sus padres. Lorena entró en pánico, lloró, le gritó a su marido, diciendo que habían cometido el mayor error de sus vidas. Rubén contrató a un investigador privado ese mismo día. El investigador tardó 3 días en descubrir que Fermín y Elvira estaban en Miraflores. Al 4.º día, 3 autos se detuvieron frente a la pensión de Ofelia. Héctor, Lorena y Rubén bajaron con los brazos llenos de regalos, flores, cajas de bombones, bolsas de tiendas caras, todos con lágrimas en los ojos, todos con cara de arrepentimiento. Ofelia atendió la puerta, miró a esos 3 y se dio cuenta en el acto de quiénes eran. «¿Ustedes son los hijos?» «Somos», dijo Héctor. «Vinimos a buscar a nuestros padres. Nos equivocamos, nos arrepentimos». Qué curioso cómo el arrepentimiento aparece rápido cuando hay dinero involucrado, dijo Ofelia con una sonrisa sarcástica. «Por favor, solo queremos conversar con ellos». Ofelia fue hasta el patio donde Fermín estaba regando las plantas y Elvira estaba tendiendo ropa. «Están aquí», dijo ella. Fermín y Elvira se miraron. Ese momento tenía que llegar. Los 2 lo sabían.
Entraron en la sala y vieron a los 3 hijos allí con esas caras falsas de arrepentimiento. Y Fermín se dio cuenta de una cosa. No sintió nada, ni rabia, ni amor, ni tristeza, solo un vacío frío donde antes vivía una familia. Héctor fue el primero en intentar acercarse. Soltó las bolsas en el suelo y abrió los brazos como si fuera a abrazar al padre. Tenía lágrimas corriendo por el rostro, ese llanto exagerado de quien está actuando. «Papá, los buscamos por todos lados. Estábamos desesperados». Fermín dio un paso atrás. No dejó que el hijo se acercara. Ese gesto simple hizo que Héctor se congelara en medio de la sala. Bajó los brazos despacio, confuso. «Papá, ¿pueden sentarse?», dijo Fermín con voz fría, «pero siéntense lejos de nosotros». Lorena comenzó a llorar más alto. Fue en dirección a Elvira con los brazos abiertos. «Mamá, perdóname. No sabíamos lo que estábamos haciendo. Estábamos confundidos. Estábamos bajo presión». Elvira también se apartó. Ofelia, que estaba apoyada en la pared observando todo, se cruzó de brazos satisfecha. Quería ver a dónde iba a parar aquello. «¿Bajo presión?», repitió Elvira. «¿Presión de qué, Lorena? ¿Presión de tener padres vivos?» «No es eso, mamá. Es que estábamos con tantos problemas, tantas cuentas, tantas cosas pasando, y la solución era tirarnos en medio de un camino desierto», cortó Fermín. «Era dejarnos morir de sed y de calor». Rubén, que se había quedado callado hasta entonces, finalmente habló. «Papá, nos equivocamos. Nos equivocamos feo, pero estamos aquí ahora. Vinimos a buscarlos. Queremos arreglar esto». «¿Arreglar?». Fermín soltó una risa amarga. «¿Crees que tiene arreglo, Rubén? ¿Crees que se puede borrar lo que hicieron?». «Podemos intentarlo», dijo Héctor. «Podemos empezar de nuevo. Pueden volver a vivir con nosotros. Vamos a cuidarlos derechito». Fermín se sentó en una silla. Elvira se sentó a su lado. Los 3 hijos se quedaron de pie, todavía sosteniendo esos regalos ridículos que habían traído. «¿Cuánto tiempo hace que nos abandonaron?», preguntó Fermín. «¿Unas 3 semanas?», respondió Héctor. 3 semanas. Y en ningún momento en esas 3 semanas sintieron remordimiento. Ninguno de ustedes llamó para preguntar si estábamos vivos. Ninguno de ustedes volvió a ese camino para ver si todavía estábamos allí». «Estábamos avergonzados», dijo Lorena en voz baja. «¡Vergüenza!». Elvira levantó la voz por primera vez. «Vergüenza es lo que yo sentí cuando me empujaste y entraste en ese auto. Vergüenza es lo que sentí cuando vi a mis propios hijos irse, riendo, mientras yo imploraba de rodillas». «No nos estábamos riendo, mamá». «Sí, lo estaban. Yo oí. Vamos a ver si sobreviven sin nosotros». Eso fue lo que uno de ustedes dijo, y los otros se rieron de nuestra cara. El silencio que cayó en la sala era pesado como plomo. Héctor miró al suelo. Lorena se secó las lágrimas falsas. Rubén jugueteaba con el celular nervioso. «Entonces díganme una cosa», continuó Fermín. «¿Qué cambió? ¿Por qué aparecieron ahora? ¿Porque nos arrepentimos?», dijo Héctor. «Demasiado rápido. ¡Mentira! Papá, te juro que... ¡Dije mentira!». Fermín golpeó el brazo de la silla. «Ustedes vinieron aquí por causa del terreno. Esa constructora se puso en contacto con ustedes, ¿no fue así?». La cara de los 3 cambió en el acto. Héctor tragó saliva. Lorena dejó de llorar. Rubén soltó el celular. «¿Cómo sabe usted eso?», preguntó Rubén. «Porque no soy tonto, hijo. El hombre de la constructora vino aquí también. Me ofreció millones por el terreno y yo sabía que era en cuestión de tiempo hasta que ustedes lo descubrieran». Elvira miró al marido sorprendida. Ella no sabía que Fermín había recibido la visita del tal Ernesto. Fermín no se lo había contado a nadie. Lorena intentó una última carta. «Está bien, papá, es verdad. Nos enteramos del terreno, pero eso no cambia el hecho de que nos arrepentimos de lo que hicimos». «¿No cambia?». Fermín se levantó de la silla. «Ustedes no habrían vuelto si no fuera por el dinero. Admítelo, admite que están aquí solo por...».
En causa de la herencia. No es solo por eso, te gritó Héctor. Somos tu familia, tenemos derecho a esa herencia. Y listo. La máscara se había caído. Fermín sonrió. Era una sonrisa triste de quien acaba de tener la confirmación de lo que ya sabía. ¿Derecho?, repitió. ¿Ustedes creen que tienen derecho? El terreno era de nuestro abuelo, dijo Rubén. Pasó a usted y un día va a pasar a nosotros. Es así como funciona. Es así como funciona, asintió Fermín, meneando la cabeza. La familia cuida de la familia no abandona, la familia no tira a los padres a un camino para que pierdan la vida. Pero ustedes hicieron todo eso, entonces díganme, ¿ustedes todavía son mi familia? Papá, no hables así, imploró Lorena. Voy a hablar de la manera que yo quiera. Ustedes destruyeron esta familia. Ustedes escupieron en todo lo que yo y su madre hicimos por ustedes. Elvira sostuvo el brazo del marido intentando calmarlo. Su corazón ya no estaba bueno. No podía ponerse nervioso. Así. Fermín, calma. No, Elvira, necesitan oír esto. Miró a cada uno de los hijos. Trabajé 50 años rompiéndome el cuerpo en obras. Tu madre lavó ropa hasta que las manos le sangraron. Pasamos hambre para que ustedes comieran. Usamos ropa vieja para que ustedes tuvieran ropa nueva. Vendí el único terreno que mi padre me dejó para pagar la universidad de Héctor. Y ahora vienen aquí a fingir arrepentimiento solo porque descubrieron que existe otro terreno. No estamos fingiendo, insistió Héctor. Sí, lo están. ¿Y saben cómo lo sé? Porque ni siquiera preguntaron cómo sobrevivimos. Ni siquiera quisieron saber cómo llegamos hasta aquí, quién nos ayudó, si pasamos hambre, si estamos enfermos. Lo único que quieren saber es del terreno. Ofelia, que estaba callada viendo todo, finalmente entró en la conversación. Yo solo quería decir una cosa. Yo acogí a estos dos señores en mi casa. Les di comida, les di cama, les di cariño. ¿Y saben por qué? Porque son seres humanos que merecían dignidad. Ustedes, sus propios hijos, no les dieron eso. Ustedes trataron a sus padres peor de lo que yo trataría a un desconocido en la calle. Usted no tiene nada que ver con esto, respondió Lorena bruscamente. Sí tengo, porque yo vi el estado en que llegaron aquí. Vi el dolor, la desesperación, la humillación. Y ahora los estoy viendo a ustedes aquí, con esas caras falsas, con esos regalos ridículos, creyendo que se puede comprar el perdón. Héctor tiró las bolsas al suelo con rabia. Está bien. Quieren sinceridad, entonces voy a ser sincero. Ese terreno vale millones, millones. Y sí, tenemos derecho a él, somos herederos legales, y si usted no quiere dividir con nosotros por las buenas, vamos a ir a la justicia. Puedes ir, dijo Fermín calmadamente. ¿Qué? Dije, puedes ir a la justicia. Contrata al mejor abogado que consigan, junta toda la papelería. Ve allá a pelear por lo que ustedes creen que es suyo. ¿Entonces usted le está negando la herencia a sus propios hijos? Yo no estoy negando nada. Mientras yo y tu madre estemos vivos, el terreno es nuestro y hacemos lo que queramos con él. Puede ser que lo vendamos, puede ser que lo donemos, puede ser que se lo dejemos a otras personas que realmente lo merecen. Rubén dio un paso amenazador. Usted no puede hacer eso. Sí puedo y lo voy a hacer. Fermín fue hasta la mesita de la esquina y tomó 3 sobres que estaban allí. Había preparado todo eso la noche anterior, como si supiera que este momento iba a llegar. Escribí una carta para cada uno de ustedes. Pueden llevarlas. Entregó un sobre a cada hijo. Los 3 los tomaron desconfiados. Lorena abrió el suyo primero. Sacó una hoja de papel doblada y comenzó a leer. Su cara fue cambiando de confusión a incredulidad, a rabia. Esto es una broma, ¿no? Es la verdad, dijo Fermín. Héctor y Rubén abrieron los suyos también. Dentro había una carta escrita a mano por Fermín, la misma carta en los 3 sobres. La carta decía: Hijo, durante toda tu vida
Intenté enseñarte valores. Intenté mostrarte que la familia es más importante que el dinero, que el amor vale más que el oro. Pero fallé. Fallé porque creciste y te convertiste en alguien que no reconozco. Alguien capaz de abandonar a sus propios padres cuando más lo necesitaron. Entonces, quiero que sepas una cosa. La mayor herencia que un padre puede dejar no es dinero, es ejemplo, es carácter, es dignidad. Y esas cosas ustedes las rechazaron cuando nos tiraron a mí y a tu madre en un camino. No esperes nada de mí cuando yo parta, porque ustedes ya recibieron todo lo que yo tenía para dar y ustedes lo tiraron a la basura. Héctor arrugó la carta en la mano. La rabia en su rostro era tan fuerte que las venas del cuello se le marcaban. Arrojó el papel arrugado al suelo y apuntó con el dedo al padre. Usted no puede hacer esto. Tenemos derechos legales. Somos sangre de su sangre. ¿Sangre?, repitió Fermín con desprecio. La sangre no significa nada cuando el corazón está empodrido. Lorena comenzó a caminar de un lado a otro, nerviosa. Se pasaba la mano por el cabello, respiraba hondo, intentaba controlar la explosión que estaba viniendo. Papá, usted está siendo injusto. Cometimos un error, lo admito, pero todo el mundo se equivoca. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. ¿Segunda oportunidad?, habló Elvira por primera vez en toda esa discusión. Se levantó de la silla despacio. ¿Tú quieres una segunda oportunidad? Entonces respóndeme una cosa. Si no tuviéramos ese terreno, si no valiéramos millones, ¿ustedes habrían vuelto? Lorena abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La pregunta había dado en el blanco. «Responde», insistió Elvira con la voz más alta. «¿Ustedes habrían vuelto?» «Mamá, eso no es justo». «Responde». El silencio fue la respuesta. Lorena no podía mentirle en la cara a su madre. Ninguno de ellos podía. Y todos allí sabían la verdad. Si no fuera por el terreno, esos tres nunca habrían vuelto. Fermín y Elvira podían haber pasado el resto de sus vidas en esa pensión. Podían haberse enfermado, podían haber muerto, y los hijos nunca lo habrían sabido, nunca les habría importado. Rubén, que siempre fue el más calculista de los tres, intentó cambiar de estrategia. «Miren, vamos a calmarnos todos aquí. No tiene por qué ser de esta manera. Podemos sentarnos y conversar como familia. Podemos dividir todo de forma justa. El terreno vale millones. Hay suficiente para todo el mundo. Dividir». Fermín soltó una risa seca. «¿Tú quieres dividir lo que no es tuyo todavía? Pero lo será un día. Cuando usted y mamá partan, la herencia pasa a nosotros automáticamente. No si yo hago un testamento dejándolo todo a otras personas». La bomba había sido lanzada. Los tres hijos se quedaron paralizados. Héctor fue el primero en reaccionar. «¡Testamento! Usted no puede hacer eso. Somos herederos necesarios. La ley garantiza que tenemos derecho a la mitad de la herencia». Fermín sonrió. Había estudiado eso con el doctor Gabriel. Sabía exactamente cuáles eran los derechos de los hijos y cuáles eran los suyos. Es verdad, la ley garantiza que ustedes tienen derecho a la mitad, pero solo a la mitad. La otra mitad se la puedo dejar a quien yo quiera, y puedo vender el terreno ahora en vida y hacer lo que yo quiera con el dinero. Puedo gastarlo todo, puedo donarlo todo, puedo quemarlo todo si quiero. «Usted no haría eso», dijo Rubén, pero su voz tembló. «¿No? Pasé 50 años de mi vida rompiéndome el cuerpo en obras. Tengo derecho a disfrutar del dinero que es mío. ¿O tú crees que tengo la obligación de guardarlo para ustedes?» Lorena cayó de rodillas al suelo. Esta vez el llanto era real. No era fingimiento, era desesperación pura de quien acaba de darse cuenta de que perdió millones. «Papá, por el amor de Dios, nos equivocamos. Ya admitimos que nos equivocamos, pero usted no puede quitarnos todo. Somos sus hijos». «Hijos». Elvira se acercó a Lorena. «Una hija deja a su madre morir de sed en 1900, medio de un camino desierto.
¿Una hija grita que su madre es un peso y que está cansada de cuidar? Yo no quería decir aquello. Estaba nerviosa, estaba bajo presión. Deja de usar esa disculpa ridícula, gritó Elvira. Tú no estabas bajo presión ninguna. Simplemente no querías molestarte más con nosotros. Admítelo, admítelo de una vez por todas. Lorena bajó la cabeza, las lágrimas caían al suelo y finalmente, después de tanto fingimiento, dijo la verdad. Es verdad, estábamos cansados, cansados de tener que preocuparnos por ustedes, cansados de tener que dar dinero, de tener que visitar, de tener que llamar para saber si estaba todo bien. Solo queríamos vivir nuestras vidas sin tener que cargarlos a ustedes. El silencio que cayó fue absoluto. Hasta Ofelia, que había visto muchas cosas en la vida, quedó impactada con esa confesión cruda. Fermín se agachó frente a su hija, le tomó la barbilla e hizo que lo mirara a los ojos. Gracias por ser honesta, finalmente. Ahora, yo voy a ser honesto también. Yo no sé si puedo perdonarlos, no sé si algún día voy a poder mirarlos y sentir amor de nuevo, porque ustedes mataron ese amor, lo mataron cuando nos tiraron en ese camino. Papá, déjame terminar. Pasé la vida entera creyendo que el mayor orgullo de un hombre era criar hijos buenos, pero fallé. Crié a 3 personas egoístas, interesadas, capaces de abandonar a sus propios padres por conveniencia. ¿Y sabes qué es lo peor? Yo tengo que vivir con eso. Tengo que vivir sabiendo que fallé como padre. «¡Usted no falló!», gritó Héctor. «Nosotros fallamos, nosotros somos los que no servimos». Al menos en eso estamos de acuerdo. Fermín se levantó y volvió junto a Elvira. Los dos se quedaron allí, de la mano, mirando a los 3 hijos que estaban destruidos en medio de la sala. «Quiero que se vayan de aquí», dijo Fermín con calma. «Quiero que vuelvan a sus vidas y nos dejen en paz». «¿Pero y el terreno?», preguntó Rubén. «El terreno es problema mío y de Indra, tu madre. No es de su incumbencia. Tenemos derecho a saber qué va a hacer». «No, no tienen. Ustedes no tienen derecho a nada. Ustedes renunciaron a cualquier derecho cuando renunciaron a nosotros». Héctor dio un paso amenazador en dirección al padre. Ofelia se colocó al frente. «Creo que es mejor que se vayan antes de que llame a alguien», dijo con firmeza. «Usted no manda en nada aquí». «Sí mando. Esta es mi casa, y ustedes no son bienvenidos». Benigno, que había oído la gritería desde la calle, entró en la pensión. Era grande, fuerte, y tenía una cara que no aceptaba insolencias. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó. «No», respondió Fermín. «Estos señores ya se iban». Héctor miró a su padre una última vez. Había odio en esa mirada, odio mezclado con codicia y desesperación. «Usted se va a arrepentir de esto. Vamos a ir a la justicia. Vamos a pelear por la herencia y vamos a ganar. Pueden pelear. La justicia tardará años, y en esos años yo voy a disfrutar cada centavo de lo que es mío». Lorena se levantó del suelo. Rubén juntó los envelopes que se habían caído. Los 3 salieron de la pensión pisando fuerte, dando portazos, lanzando maldiciones. Los autos arrancaron con estruendo y se fueron levantando polvo. Cuando el ruido de los motores desapareció, Fermín sintió que las piernas le flaqueaban. Elvira lo sostuvo. Ofelia y Benigno corrieron a ayudar. Lo llevaron hasta el sofá. «Don Fermín, ¿está bien?», preguntó Ofelia preocupada. Solo estoy cansado». «Hizo lo correcto», dijo Benigno. «Ellos no merecían nada». Elvira se sentó al lado de su marido, le tomó la mano. Tenía lágrimas en los ojos, pero no era de tristeza. Era un tipo diferente de llanto. Era alivio. Era liberación. «Fermín, estoy orgullosa de ti», dijo en voz baja. «¿Orgullosa de qué?». «De que hayas tenido el coraje de decir la verdad, de no haber cedido, de haberles mostrado que la dignidad no se compra». Fermín abrazó a su mujer. Se quedaron allí abrazados mientras Ofelia preparaba un té en la cocina.
Benigno se quedó allí sentado haciendo compañía, y por primera vez, desde que todo había comenzado, Fermín sintió paz. No era una paz feliz, no era esa paz de quien tiene a la familia reunida y todo bien en la vida. Era una paz dolorosa, de quien cerró un capítulo que tenía que ser cerrado, de quien finalmente entendió que a veces tienes que dejar ir a las personas, incluso cuando esas personas son tus propios hijos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elvira. ¿Ahora? Vivimos, respondió Fermín. Vivimos a nuestra manera, con dignidad, con respeto, con las personas que realmente se importan con nosotros. Miró a Ofelia en la cocina. Miró a Benigno sentado allí. Miró a las otras personas que vivían en la pensión y que se habían convertido más en familia que los propios hijos. Encontramos nuestra verdadera familia, dijo, y está justo aquí. Los meses que siguieron fueron extraños. Fermín y Elvira continuaron viviendo en la pensión de Ofelia, ayudando en las tareas diarias, viviendo esa vida simple que siempre conocieron. La diferencia es que ahora sabían que tenían millones guardados en una cuenta que el doctor Gabriel les había abierto. El proceso de registro del terreno tardó 4 meses. Cuando finalmente salió, el doctor Gabriel los llamó a la oficina y les mostró el documento oficial. Allí estaba, negro sobre blanco. Fermín y Elvira eran dueños legales de un terreno evaluado en 8,5 millones. ¿Y ahora?, preguntó Elvira mirando el papel. Ahora ustedes deciden qué hacer con él, respondió el doctor Gabriel. Fermín se quedó en silencio por un tiempo largo. Sostenía ese documento y pensaba en todo lo que había pasado. Pensaba en los hijos que no habían llamado ni una sola vez en todos esos meses. Pensaba en Ofelia despertándose temprano todos los días para hacer café para todo el mundo. Pensaba en Benigno, que aparecía toda semana solo para ver si estaban bien. Pensaba en las personas de esa ciudad pequeña que los trataban con cariño, sin esperar nada a cambio. «Ya sé qué hacer», dijo él. 2 semanas después, Fermín llamó a todo el mundo a la sala de la pensión. Ofelia, Benigno, Damián, Noelia, Camilo y algunos otros amigos que habían hecho en la ciudad. El doctor Gabriel también estaba allí con una carpeta llena de documentos. «Los llamé aquí porque ustedes son mi familia de verdad», comenzó Fermín. Elvira estaba a su lado, sosteniendo su mano. «No familia de sangre, familia de elección, familia de corazón». Ofelia ya tenía los ojos llorosos. Sabía que algo importante iba a suceder. «Elvira y yo tomamos una decisión sobre el terreno», continuó él. «Lo vamos a vender. La constructora aumentó la oferta a 9 millones. Aceptamos». Benigno silbó bajito. 9 millones era dinero que ninguno de ellos iba a ver en la vida. «Y decidimos qué hacer con ese dinero», dijo Elvira tomando el papel de las manos de su marido. La voz le tembló un poco, pero continuó. «Primero, le vamos a dar 1 millón a doña Ofelia». Ofelia se llevó la mano a la boca. Las lágrimas comenzaron a bajar. «No, gente, no puedo aceptar eso». «Sí puede», cortó Fermín. «Usted nos abrió las puertas de su casa cuando no teníamos nada. Usted nos trató con dignidad cuando nuestros propios hijos nos tiraron. Ese dinero es para que usted reforme la pensión, para que tenga una vida más tranquila, para que haga lo que siempre quiso hacer». Ofelia cayó en la silla llorando. Noelia la abrazó. «Benigno», continuó Elvira, «usted va a recibir 500,000. Usted paró en el camino cuando nadie más paraba. Usted nos salvó, literalmente nos salvó». Benigno se quitó la gorra y se limpió los ojos con el dorso de la mano. Era un hombre duro, de carretera, pero en ese momento estaba llorando como un niño. «Don Fermín, yo no hice nada de más. Solo hice lo que cualquier persona debía hacer, pero la mayoría no lo hace. Usted lo hizo, y eso lo vale todo». El doctor Gabriel, que estaba allí anotando todo, sonrió. Nunca había visto algo así en su vida de abogado.
También vamos a donar 2 millones, anunció Fermín. 1 millón irá a la institución que cuida de ancianos abandonados aquí en la región. El otro 1 millón será para construir una casa de acogida para personas que no tienen dónde ir, igual que nosotros no teníamos. La sala quedó en silencio. Todo el mundo estaba llorando ahora. Hasta Damián, que era un tipo duro, estaba secándose los ojos. ¿Y los otros 5 millones? Preguntó Camilo. Esos los vamos a usar para vivir, respondió Elvira. Vamos a comprar una casa sencilla. Aquí en Miraflores, nada grande, nada exagerado. Solo un lugar nuestro donde podamos vivir con dignidad. El resto lo iremos guardando y usando para ayudar a quien lo necesite. ¿Y sus hijos?, preguntó Noelia. ¿No van a recibir nada? Fermín respiró hondo. La ley dice que cuando Elvira y yo partamos, ellos tienen derecho a la mitad de lo que sobre. Eso no lo podemos cambiar. Pero no va a sobrar mucho, porque vamos a vivir, vamos a viajar, vamos a conocer lugares que nunca conocimos, vamos a gastar en nosotros mismos y vamos a seguir ayudando a personas. El doctor Gabriel abrió la carpeta y sacó los documentos. Está todo aquí. Ya preparé toda la documentación. Es solo que firmen y yo me encargo del resto. Fermín tomó el bolígrafo. Antes de firmar, miró a Elvira. ¿Estás segura de esto, mujer? Lo estoy. Por primera vez en la vida, estoy segura de algo. Firmaron cada papel, cada documento, cada transferencia. Cuando terminaron, Ofelia se levantó y los abrazó. Benigno los abrazó. Todo el mundo en esa sala se abrazó llorando y riendo al mismo tiempo. Esa noche, después de que todo el mundo se fue, Fermín y Elvira se quedaron sentados en el patio de la pensión, mirando las estrellas. Hacían eso todas las noches. Ahora era su momento. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó Elvira. Creo que hicimos lo único que podíamos hacer y aún poder mirarnos en el espejo. Me quedo pensando en los nietos. Nunca más los voy a ver crecer. Fermín apretó su mano. Sé que duele. Me dice, duele a mí también, pero no podemos vivir en el dolor para siempre. Tenemos que seguir adelante. Y mira a tu alrededor, Elvira. Mira cuánta gente buena apareció en nuestra vida. Es verdad, perdimos 3 hijos, pero ganamos una familia entera. Se quedaron allí en silencio por un tiempo. Entonces Elvira habló de nuevo. Fermín, ¿tú crees que algún día ellos van a entender? ¿Entender qué? Que la mayor herencia que podíamos dejar no era dinero, era ejemplo. Fermín sonrió. Esa mujer con la que se había casado 50 años atrás todavía conseguía sorprenderlo. Si entienden, ótimo. Si no entienden, problema de ellos. Nosotros ya dimos lo que teníamos para dar. 3 meses después, Fermín y Elvira se mudaron a su casa nueva. Era pequeña. Tenía 3 cuartos, una cocina grande, un patio con árboles frutales. Nada lujoso, pero era de ellos. Ofelia reformó la pensión entera, pintó, cambió los muebles, amplió la cocina. El lugar quedó hermoso y ella no cobraba a quien no podía pagar. Se convirtió en referencia en la región como el lugar que acogía a quien lo necesitaba. Benigno compró un camión nuevo, pero continuó trabajando. Decía que no sabía hacer otra cosa y que le gustaba la carretera, pero ahora paraba para ayudar a todo el mundo que veía al borde del camino. Se hizo conocido como el ángel de la carretera. La casa de acogida fue construida en 1 año. Quedó hermosa. Tenía capacidad para 20 personas. Fermín y Elvira iban allí toda semana a llevar comida, conversar con los residentes, dar cariño. Ellos sabían lo que era no tener a nadie. De los hijos nunca más tuvieron noticias. Héctor intentó ir a la justicia para recibir la herencia aún en vida, pero el proceso fue denegado. Lorena mandó una carta pidiendo perdón, pero queriendo dinero prestado en el mismo sobre. Fermín no respondió. Rubén desapareció. Dicen que se mudó a otro estado. Un día, casi 2 años después de todo,
Elvira estaba regando las plantas cuando vio a una mujer joven parada frente a la casa, con un niño en brazos. La reconoció en el acto. Era su nuera, la esposa de Héctor, y ese niño pequeño en brazos era el nieto más joven que ella nunca había conocido. «Doña Elvira», dijo la muchacha con la voz temblando, «sé que usted no tiene motivos para recibirme, pero necesitaba venir aquí. Necesitaba que conociera al pequeño y necesitaba pedir disculpas». Elvira se quedó parada sin saber qué hacer. Fermín apareció en la puerta. «¿Quién es?» «Es Silvina, la mujer de Héctor». Fermín iba a cerrar la puerta, pero Elvira sostuvo su brazo. «Espera». Se acercó a la muchacha, miró al niño que tenía los ojos iguales a los de Héctor cuando era bebé. «¿Por qué viniste?» «Porque me separé de él. No pude seguir viviendo con un hombre capaz de hacer lo que él hizo. Y porque quería que mi hijo conociera a sus abuelos de verdad, no a ese hombre amargado en el que se convirtió su padre». «¿Y Héctor sabe que estás aquí?» «No, y no puede saberlo. Me prohibió venir, pero no me importa. Necesitaba hacer esto». Elvira miró a su marido. Fermín tenía los ojos llorosos. Ese bebé no tenía la culpa de nada. «Entra», dijo Elvira. «Ven a tomar un café». Silvina entró con el bebé. Conversaron toda la tarde. La muchacha contó cómo la vida se había vuelto un infierno después de que el dinero no llegó, cómo Héctor se había obsesionado, amargado, insoportable, cómo ella había decidido irse y empezar de nuevo. Cuando se fue, ya era de noche. Elvira sostuvo al nieto en brazos por primera vez y lloró todas las lágrimas que tenía guardadas. Fermín también tomó al niño en brazos. El pequeño le sonrió. «¿Podemos tenerlos en nuestra vida?», preguntó Elvira después de que Silvina se fue. «A ella y al niño sí. No tienen la culpa de nada, pero lejos de Héctor. ¿Entendido?». Y fue así como Fermín y Elvira recuperaron parte de la familia. No a los hijos que habían criado, sino a una nuera que tenía coraje y a un nieto inocente que merecía conocer el amor verdadero. Esa noche, sentados en el patio como siempre hacían, Fermín habló. «¿Sabes qué aprendí con todo esto, Elvira?». «¿Qué?». «Que familia no es quien te da la vida. Familia es quien hace que tu vida valga la pena. Familia es quien se queda cuando no sobra nada más. Familia es quien te ama, no por lo que tienes, sino por lo que eres». Elvira apoyó la cabeza en su hombro. «Pasamos tanto tiempo cuidando a las personas equivocadas que casi olvidamos cuidarnos a nosotros mismos. Pero aprendimos que la dignidad no tiene precio, que el respeto no se compra y que el mayor tesoro que podemos dejar en este mundo no es dinero, es ejemplo». Se quedaron allí mirando las estrellas, de la mano, viejos y cansados, pero finalmente en paz. Habían perdido hijos, pero encontrado familia. Habían descubierto millones, pero aprendido que la riqueza verdadera no está en el banco. Está en el corazón de las personas que eligen quedarse a tu lado, incluso cuando no tienes nada más. Y al final, esa fue la mayor herencia que Fermín y Elvira dejaron. No una fortuna en dinero, sino una lección de amor, dignidad y humanidad que resonaría mucho más allá de sus vidas.